Amigos y hermanos en Cristo, voy a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Pasamos en el mismo libro de los Hechos al capítulo 8, el versículo 5, adelante. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: «Este es el gran poder de Dios». Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónita. Pasamos al capítulo 21, el versículo 8. Allí en el capítulo 21, versículo 8 leemos: «Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él». Nuestro Señor nos bendiga y añada su bendición a la palabra suya que acabamos de leer y vamos a comentar. Vamos a considerar un poquito acerca de Felipe, un evangelista guiado por el Espíritu. Se lee en Romanos el capítulo 8, versículo 14, «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». La obra del Señor es del Señor, y todo cuanto se haga en ella debe ser hecho bajo la dirección de su Santo Espíritu y en el poder de su Espíritu. Esto no solamente es verdad en cuanto a la constitución de la Iglesia, sino también en lo que respecta a toda actuación. Aún en los detalles de aparentemente menor importancia, tiene que haber la aprobación y la guía del Espíritu. Si la obra ha de hacerse de acuerdo a la voluntad de Dios, conviene recordar en todo momento las palabras del salmista en el Salmo 127, versículo 1. «Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican». Dios en su gracia nos ha dado su Espíritu para que nos sirva de guía, y es menester someterse a su dirección. Bosquejando y sintetizando la biografía, por supuesto breve también en las Escrituras, de Felipe, podemos mencionar 5 detalles. Primero, en el capítulo 6, verso 5 que leímos, tenemos la primera mención de Felipe.
y es mencionado en un selecto número de 7 personas. Allí aparece por primera vez. En segundo lugar, lo tenemos en el capítulo 8, versos 1 al 13, y allí vemos a Felipe en plena labor en Samaria. En tercer lugar, volviendo al capítulo 8, los versos 26 al 40, porción bíblica que por supuesto no la hemos leído, vemos a Felipe dócil a la dirección divina. Son detalles y progresos que se van sucediendo en la vida de un hombre que se subordina a la guía y dirección del Espíritu Santo. En el capítulo 21, verso 8, hemos leído el apodo de Felipe. Y en Romanos 8:14, texto que ha sido leído, tenemos la marca imprescindible de todo creyente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, la primera vez que se menciona a este gran siervo del Señor es en relación a 2 cualidades espirituales de gran valor. Era lleno de Espíritu Santo y de sabiduría. Así se lee en el capítulo 6, verso 3 de los Hechos de los Apóstoles. Es escogido Felipe como uno de los 7 hombres encargados del ministerio cotidiano en los asuntos materiales de los primitivos creyentes. En un momento de conflictos, en un momento cuando el diablo atacó a la iglesia primitiva, aparece este siervo de Dios entre los escogidos para servir al Señor. Se podrá haber pensado que no hacía falta tantos requisitos para este servicio. Total era servir a las mesas. Pero Dios quiso que fueran hombres renombrados por su espiritualidad los que hicieran este trabajo sencillo y humilde. Hace falta en todos los pormenores, queridos hermanos, en todos los pormenores de la obra del Señor hace falta la guía de su Espíritu, no solo en las grandes decisiones. Cuando la persecución en Jerusalén dispersó a la iglesia, Felipe se dirigió a Samaria, de acuerdo a las instrucciones del Señor, como había ordenado el Señor antes de ascender al cielo después de su resurrección en Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fue a Samaria Felipe y les predicaba a Cristo. Cristo es el punto céntrico de toda verdadera predicación del Evangelio. Quien abandona ese centro, ese personaje céntrico del Evangelio, ha abandonado el verdadero Evangelio de Jesucristo. Triste es decirlo, la gente se va a la bulla, a los chistes, a lo cómico de los predicadores. Concentran multitudes con cuentitos, con chistes, hablando más de ellos que del Señor. Pero en Samaria el verdadero evangelista les predicaba a Cristo, Jesucristo y a este crucificado, como escribió Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 2, versículo 2. Y el tema de su mensaje nos ilustra sobre el carácter de Felipe. Se le llamaba el evangelista porque predicaba a Cristo crucificado. Sí, Cristo era su centro. Y explica también los resultados gloriosos que fueron logrados en Samaria a la prédica de Jesucristo. Es necesario que nos mantengamos, mis queridos hermanos, fieles al mensaje evangélico que nos ha sido encomendado. Cristo crucificado, sepultado y resucitado al tercer día.
si pretendemos nosotros contar con el poder del Espíritu Santo en la predicación y si queremos cosechar resultados concretos y reales para la gloria de Dios. Se nos presenta a Felipe como un hombre lleno del Espíritu y como tal lo encontramos sometido en todo momento a la dirección de él. No obstante el éxito de su predicación en Samaria y los resultados visibles de la misma, no vacila en obedecer el llamado de Dios al desierto. Está en medio de multitudes, cosechando muchos resultados para la gloria de Dios. Y de repente el Espíritu Santo le ordena ir al desierto, sin saber lo que habría para él allí en el desierto. Y cuando Dios le revela su propósito en la salvación de un alma necesitada, del eunuco que volvía a su tierra vacío después de la gran fiesta de Jerusalén, obedece Felipe las indicaciones del Espíritu para acercarse al eunuco y después de ganar a éste para el Señor, Felipe es arrebatado nuevamente por el Espíritu. Es el gran secreto del éxito en el servicio del Señor. Ese es el gran secreto del éxito. Sujeción en todo a la dirección del Espíritu de Dios. ¿Cuánto se ve hoy día esfuerzos, erogación de grandes presupuestos, movimientos y organizaciones interminables con la ausencia total del Espíritu Santo, sin ejercicio de corazón a los pies del Señor, sin la guía y la dirección del Espíritu Santo? Esto es lo que nos hace falta, hermanos, para tener éxito en la obra del Señor, sujeción en todo a la dirección del Santo Espíritu de Dios. La Biblia nos habla de muchos evangelistas, pero de uno solo se refiere como el evangelista de Felipe. Así hemos leído en el capítulo 21, verso 8 de los Hechos. ¡Qué lindo apodo! Los primeros creyentes en mi pueblo, y creo que en todos los pueblos, cuando llegó el Evangelio, se predicó el Evangelio y algunos se convertían a Cristo, el vecindario, los comunarios, los del pueblito decían, fulano de tal se ha hecho evangelista. Y cuando lo veían a uno en la calle, lo apuntaban, ahí está el evangelista. ¡Qué lindo apodo! Ojalá que cada uno de nosotros fuera conocido como fulano de tal el evangelista, pero que tengamos un buen testimonio, hermanos. No defraudemos al Señor, no enlodemos el nombre del Señor, mantengamos un testimonio limpio como regenerados, recibidos a misericordia y llamados a ser santos. La primera mención de Felipe es como un creyente lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, y la última mención como de Felipe el evangelista. La biografía es corta, pero muy hermosa. Qué hermosa biografía la de este hombre. Cuando el cristiano nacido del Espíritu es también guiado por el Espíritu, entonces puede cumplir con los propósitos de Dios en cuanto a su verdadero servicio y todo otro aspecto de su testimonio. Es el privilegio y la responsabilidad de todos los hijos de Dios por fe en Cristo, de todos nosotros, los cristianos, los creyentes, es el privilegio y la responsabilidad el ser sujetos a la dirección de su Espíritu.
Hemos leído esas palabras tan hermosas en Hechos 8, en Romanos capítulo 8, verso 14. Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. No es posible alcanzar la meta de nuestra vocación cristiana sin someternos totalmente a esta dirección, la guía del Espíritu Santo. Aprendamos de Felipe, amados hermanos. Dejémonos dirigir por este Consolador bendito que mora en nuestro corazón y tendremos el gozo de ver fructificar nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios en la obra del Señor. Queda el desafío para todos nosotros de el ejemplo de este evangelista Felipe.